Buenos días, profesoras y compañeros. Mi nombre es María Paula Guzmán y les voy a presentar el efecto de la elección del tamaño de porción de comida en la generación de residuos entre pacientes con diferentes estados nutricionales. Una investigación usando el sistema de monitoreo de ingesta dietética. A modo de introducción, el desperdicio de alimentos es un gran reto para los hospitales no solo porque representa pérdidas económicas, también en términos de nutrición representa pérdidas nutricionales debido a que los desperdicios de alimentos tienen energía y nutrientes que los pacientes están dejando de consumir. Aproximadamente el 40% de los pacientes hospitalizados presentan subnutrición. Existen 4 causas por las que se generan desperdicios de alimentos: condición clínica del paciente, menú y alimentos ofrecidos, el servicio y factores ambientales que son propios del ambiente hospitalario. Una de las estrategias más utilizadas para disminuir el desperdicio de alimentos que se ha incluido en hospitales daneses es la implementación de sistemas de entrega de comida en carrito. Estos sistemas brindan la oportunidad de que el paciente elija los alimentos y la porción directamente de un carro repartidor. A pesar de que se ha visto disminución del desperdicio de alimentos, también se genera preocupación debido a que los pacientes están eligiendo pocas cantidades de comida y esto contribuye a su malnutrición. Se han implementado en hospitales diferentes métodos para medir la ingesta dietaria. Sin embargo, estos generalmente son muy dispendiosos respecto a tiempo y por eso no se hacen de forma rutinaria. Este estudio tiene como objetivos: 1. Evaluar la porción servida, consumida y el desperdicio de alimentos generado en relación con el estado nutricional del paciente. 2. Evaluar hasta qué punto el tamaño de las porciones de comida servidas y consumidas contribuye a la ingesta diaria de energía y nutrientes recomendada. 3. Evaluar el efecto predictivo de la porción servida y la generación de desperdicio. Y por último, evaluar la aplicabilidad del sistema de monitoreo de ingesta dietaria como una técnica para monitorear el desperdicio de alimentos en el hospital. El escenario del estudio fue en el Hospital Universitario de Dinamarca, el cual cuenta con 900 camas. Este cuenta con todas las especialidades, incluyendo gastroenterología y cirugía. En estas dos específicamente se hizo el estudio. Cada piso tiene una capacidad de 24 camas y en cada uno se implementó el sistema de carro repartidor. El piso de gastroenterología cuenta con un servicio de alimentación de tipo satelital debido a que los alimentos llegan primero a una cocineta después de repartidos por la cocina central. El piso de cirugía no cuenta con esta cocineta, así que los alimentos vienen listos desde la cocina central. Los menús para cada piso fueron exactamente los mismos y los alimentos fueron ordenados con 3 días de anterioridad. La idea era en que los tiempos de comida los pacientes se acercaran al carro repartidor y allí eligieran su porción y sus alimentos. En caso tal de que los pacientes no se pudieran poner de pie, el personal de enfermería iba y les preguntaba sus preferencias a la habitación. La recomendación diaria de proteína de 1.5 gramos kilogramo día, 40% de grasa, 42% de carbohidratos, 25 a 32 kilocalorías kilogramo día. Los criterios de inclusión fueron los pacientes en el piso de cirugía y gastroenterología a los cuales se les sirviera almuerzo y cena directamente de carro repartidor. De exclusión, pacientes que tuvieran dietas especiales como libres de gluten o con modificación de textura, o que estuvieran nada vía oral. El estudio se encuentra aprobado por el Comité de Ética de North Jutland. Respecto a materiales y métodos, se utilizó el sistema de monitoreo de ingesta dietaria para recolectar imágenes y determinar el peso de porciones de alimentos antes y después de la ingesta por los pacientes, y de esta forma poder evaluar el desperdicio generado. Este es el prototipo de sistema de monitoreo de ingesta dietaria. Cuenta con un lector de identificación de radiofrecuencia, el cual permite identificar a cada paciente y mantener la privacidad de su información. Además tiene un termómetro infrarrojo para medir la temperatura de los alimentos. Tiene un modelo de reloj en tiempo real, una cámara digital que toma 3 fotos cuando la báscula ha estabilizado su peso y una báscula digital que estabiliza su peso a los 3 segundos. El proceso del sistema de monitoreo es el siguiente. Primero, el paciente llega al carro repartidor, se identifica gracias al lector de identificación por radiofrecuencia, elige sus alimentos, el plato se coloca en la escala, la cual después de 3 segundos estabiliza su peso. Al estabilizar su peso va a tomar 3 fotos. Se obtiene información del peso, temperatura de los alimentos, fecha y hora, y después del consumo de los alimentos se va a realizar el mismo procedimiento. El aporte de nutrientes de los desperdicios generados fue calculado por el sistema Master-Cater, el cual contiene todos los ítems del hospital con sus recetas y sus nutrientes correspondientes. Para el análisis estadístico se utilizó el test T-Student para determinar diferencias entre datos. Se utilizó el test Zafiro-Wilks para mirar la distribución normal y no normal de los datos.
Mann-Whitney para determinar si hay diferencias entre pacientes con y sin riesgo nutricional y el modelo lineal mixto para examinar el efecto de la porción servida en la cantidad de desperdicio generado. Todos los análisis se realizaron con el software estadístico de CPSS-22. Respecto a los resultados, se analizaron un total de 256 comidas, 142 almuerzos y 114 cenas, de 71 pacientes durante 5 días en los 2 pisos de estudio, es decir, gastroenterología y cirugía. Ninguno de los pacientes presentaba consumo de nutrición enteral. De los 71 pacientes, el 66% se encontraba en riesgo nutricional, 50% de los pacientes sin riesgo y 55% de los pacientes con riesgo fueron mujeres. La media en edad fue de 65.6 años y la media de IMC entre los dos grupos 24.6, sin diferencia significativa entre sin riesgo y con riesgo. En la tabla 1 podemos evidenciar el test Mann-Whitney, el cual mide las diferencias entre pacientes con riesgo y sin riesgo nutricional. La medida del peso de las porciones servidas, consumidas y generadas en desperdicio en el almuerzo por los pacientes con riesgo nutricional no fue significativamente diferente de los pacientes sin riesgo nutricional. Sin embargo, en términos de energía y proteína, se encontró que las comidas servidas para los pacientes en riesgo nutricional contenían menos energía y proteína para los que no tenían riesgo. Sin embargo, la diferencia entre los dos grupos no fue estadísticamente significativa, únicamente lo fue en proteína. A la cena, la porción servida por los pacientes con riesgo fue mucho menor que la de los pacientes sin riesgo. Por lo tanto, el consumo de energía y proteína es menor en pacientes en riesgo nutricional. En la tabla 2 observamos la prueba Mann-Whitney para porciones servidas, consumidas y desperdicios generados en relación con el porcentaje de recomendaciones nutricionales diarias de ingesta y el estado nutricional. Podemos ver que las comidas servidas a los pacientes al almuerzo proveen menos del 15% de su recomendación diaria de energía y proteína. Sin embargo, estos datos no son estadísticamente significativos. A la cena, las porciones suministradas aportan menos del 21%. Estos datos sí son estadísticamente significativos. Los resultados del modelo lineal mixto predictivo del residuo generado de la porción servida de acuerdo con el estado nutricional muestran una relación positiva entre el tamaño de la porción servida y el residuo generado. Esto muestra que los pacientes sin riesgo nutricional generan menos residuos de la porción servida comparado con los pacientes que sí tienen riesgo nutricional. Para iniciar la discusión es importante resaltar que hay muchos estudios que muestran que el uso del sistema de carro repartidor promueve la ingesta y disminuye la generación de residuos. Esto se atribuye a que los pacientes tienen la posibilidad de que su porción sea menor que la estándar servida. La elección del paciente puede ser una indicación de lo que está dispuesto a comer. Relacionándolo con el estudio, la porción servida no difiere entre los dos grupos. Sin embargo, el desperdicio generado fue mayor en pacientes con riesgo nutricional. Esto puede deberse a que cuando los pacientes se encuentran en un estado crítico pueden llegar a presentar inapetencia. Se puede motivar a los pacientes de diferentes formas para que consuman sus alimentos. Por ejemplo, se puede llegar a modificar la presentación de los mismos o incluso modificar las recetas. El caso es que los pacientes puedan llegar a tener motivación para la ingesta. Hay estudios que relacionan la implementación del sistema de carro repartidor con un aumento en el cubrimiento de los requerimientos nutricionales de los pacientes, especialmente en aquellos que tienen riesgo nutricional. Sin embargo, también hay estudios que reportan que el 50% de los pacientes con riesgo eligen comidas que son insuficientes en términos nutricionales. Una inadecuada servida de alimentos lleva a una inadecuada ingesta. También hay una relación entre la longitud de estancia hospitalaria y el aumento de generación de residuos alimentarios. Este estudio encontró una relación significativa entre la porción de comida y la generación de residuo, además de haber una diferencia entre los residuos de los pacientes en riesgo y sin riesgo nutricional. La generación de residuos es multifactorial y se puede abordar a partir de la disminución de porciones y aumento de densidad energética. Por último, se comprobó que el sistema de monitoreo de ingesta dietaria minimiza el tiempo de evaluación de ingesta, además de ser bastante específica, por lo tanto se sugiere el uso de esta en hospitales. Las conclusiones de este estudio son que el sistema de carro repartidor empodera a los pacientes para la elección de su comida y puede actuar como estrategia para disminuir el desperdicio de alimentos. Se encontró una relación significativa entre el tamaño de la porción y el desperdicio de alimentos. Los pacientes en riesgo desperdiciaron más comida que los que no estaban en riesgo. Se encontró que el sistema de monitoreo de ingesta dietaria es útil para monitorear el desperdicio de alimentos y la ingesta nutricional del paciente, aunque los datos requieren la interpretación de una persona, preferiblemente un nutricionista dietista.
Gracias por su atención.